Bueno, el segundo tema que tenemos previsto para el día de hoy es la prevención de riesgos y enfermedad. Bueno, en cuanto al contenido que vamos a revisar el día de hoy, pues tenemos los riesgos y enfermedades físicas, los riesgos y enfermedades por químicos, por biológicos y por factores psicosociales. Bueno, en manera de introducción, tenemos que el entorno laboral es un espacio donde los trabajadores pasan una parte significativa de su vida diaria y su salud y bienestar dependen en gran medida de las condiciones presentes en estos ambientes. Los riesgos laborales van a ser diversos y pueden clasificarse en cuatro categorías principales, que son las que ya habíamos comentado. Los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Y bueno, cada una de estas categorías va a representar un peligro de manera significativa que pueden llevar a una enfermedad o a una lesión en cualquier trabajador, por lo cual se va a ver comprometido su desempeño profesional. Bueno, hablando de riesgos y enfermedades físicas, que es el primero de los temas, bueno, pues tenemos que van a ser aquellos riesgos que provienen de agentes o factores ambientales que pueden causar un daño físico al trabajador. Y ejemplo de ello, bueno, pues tenemos el ruido, las vibraciones, radiación, temperaturas extremas, iluminación inadecuada. Cada uno de estos factores, pues obviamente pueden perjudicar la salud del trabajador. Es por ello que, por ejemplo, como vemos en la imagen, pues cada uno de los eh, trabajos ya de manera muy particular, en este caso aquellos que están dedicados a la construcción, pues deben de proteger sus oídos, deben de proteger su nariz, deben de proteger los ojos también con el uso de lentes, para que pues precisamente cualquier factor físico, ya sea que se esté cortando algún tipo de material, que el mismo aparato haga demasiado ruido o bien que vuelen algún tipo de partículas, bueno, pues todo eso no sea inhalado, no sea llegue de manera directa a lo que son los ojos, o bien el ruido en exceso, pues obviamente sabemos que nos puede causar un daño permanente en lo que es el oído. Entonces, todo este equipo de protección personal, pues es lo que nos ayuda a prevenir precisamente esta situación. ¿Qué lesiones físicas comunes podemos encontrar? En primer lugar, tenemos las lesiones musculoesqueléticas, que estas se van a ver influenciadas por aquellas posturas inadecuadas que nosotros tenemos en nuestra área laboral, o bien por un esfuerzo físico excesivo de alguna carga, de algún movimiento repetitivo que tengamos que realizar y que no se esté realizando pues de la manera más adecuada. La pérdida auditiva, como ya lo comentábamos, pues la exposición prolongada a niveles altos de ruido nos dan como consecuencia esta pérdida auditiva. También tenemos las quemaduras y las congelaciones, que bueno, en este caso, pues el trabajar con temperaturas extremas son factores que favorecen estos dos tipos de enfermedades, ¿no? Y bueno, en cuanto a lesiones musculoesqueléticas, podemos ver en la imagen cómo es que se relacionan y el porcentaje que tienen, vean, el 73% de las lesiones ocurren en cuello, hay un 69% de personas que refiere molestias a nivel lumbar, a nivel de las muñecas, por estar trabajando mucho tiempo en la computadora, pues nos puede dar lo que se conoce como síndrome de túnel del carpo, ¿no? Y la región dorsal, básicamente toda la espalda, es lo que más está afectando en cuanto a lesiones musculoesqueléticas por una mala postura o por un esfuerzo excesivo. ¿Cómo podemos prevenir esta parte? Bueno, pues en primer lugar necesitamos medidas de ingeniería. Es decir, ya hablábamos en el video pasado de toda la cuestión ergonómica que debe de estar funcional, del diseño de las estaciones de trabajo, de que haya aislamiento de fuentes de ruido para que pues obviamente nosotros nos podamos proteger como trabajadores. También tenemos la parte de las medidas administrativas en donde es necesario que se estén rotando las tareas, que se hagan pausas de manera regular para que nosotros nos estemos eh, mejorando en cuanto a un descanso y obviamente el trabajo o la labor que tengamos no se haga tediosa y nuestros músculos, nuestras manos, nuestra espalda, pues todo eso lleve una especie de higiene corporal para que obviamente pues podamos realizar nuestras funciones de manera adecuada con estas pausas a la salud. También tenemos aquellos equipos de protección personal, ya lo comentábamos, el estar usando de manera adecuada los protectores auditivos, los guantes, la ropa adecuada, va a ser sumamente importante para que nosotros desempeñemos nuestra labor y pues más aún estando en el área de la salud, en donde como bien sabemos pues estamos expuestos a un sinfín de situaciones en donde desde esta parte física pues se puede ver alterado alguna cuestión de salud en nosotros.
Bueno, el segundo de ellos tiene que ver con los riesgos y las enfermedades por químicos. Y aquí tenemos el análisis de los peligros químicos, en donde en primer lugar pues debemos de ver la definición, que son aquellos riesgos causados por la exposición a sustancias químicas peligrosas. Y ejemplo de ello, bueno, pues son los solventes, los pesticidas, algunos metales pesados o gases tóxicos que pues sin duda alguna van a causar un problema de salud en cualquier persona y pues mucho más aún en los trabajadores que están expuestos o que tienen que trabajar con este tipo de materiales o químicos. ¿Qué enfermedades podemos tener? Bueno, en primer lugar, las intoxicaciones. Eso va a ser de lo más frecuente que nosotros lleguemos a visualizar o a presentar, principalmente por la exposición a gases tóxicos. Todas las personas que están en relación o que se dedican a estar mezclando ciertas sustancias, bueno, pues tienen una alta exposición de tener intoxicación aguda por inhalación o exposición a gases tóxicos. También podemos tener dermatitis de contacto, por el uso, porque alguna sustancia nos caiga en la piel, en la ropa y demás, pues obviamente llega a nuestra dermis y pues esta situación nos puede causar una dermatitis por contacto. Cáncer, también cáncer. Exposición prolongada a sustancias carcinógenas, pues obviamente nos pueden dar como resultado una alteración ya a nivel molecular y celular, que pues puede resultar en algún tipo de carcinoma, ya sea en la piel o en alguna parte de nuestro cuerpo, probablemente esta sea inhalada o tenga alguna otra vía de absorción y bueno, pues también nos puede dar este tipo de enfermedades. ¿Qué medidas de seguridad debemos emplear? Bueno, pues en primer lugar, sustituir, es decir, reemplazar esas sustancias peligrosas por otras que sean menos dañinas, en donde nuestro riesgo pues se vea en decremento. También debemos de realizar controles de ingeniería de manera constante, es decir, que estemos en espacios ventilados si es que vamos a trabajar con algún tipo de sustancias, que tengamos un almacenamiento seguro de esas sustancias químicas para no exponernos de manera innecesaria. Y bueno, por último lugar, igual que el anterior, el equipo de protección personal. Algo sumamente elemental, el usar mascarillas, guantes, gafas de seguridad para disminuir el riesgo a que nosotros lleguemos a tener alguna de las alteraciones que ya comentábamos, precisamente por manipular este tipo de sustancias químicas. Otro de los riesgos, pues, es aquel causado por agentes biológicos. Que bueno, estos van a ser causados por una exposición a agentes biológicos tales como bacterias, virus, hongos y parásitos. Y ejemplo de ello, pues es la manipulación de residuos biológicos peligrosos o la manipulación constante del RPBI, contacto con animales que estén infectados, exposición a agentes patógenos. Ustedes saben que para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de medicamentos, pues muchas veces tenemos que estar expuestos a la manipulación con este tipo de agentes, entonces pues obviamente todo ello conlleva a un riesgo. ¿Y qué enfermedades podemos tener? Bueno, pues en primer lugar, infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos agentes bacterianos o virus los podemos nosotros tener en nuestro organismo pues de manera inhalada, ¿no? Como cuando nos enfermamos con una gripa, un catarro, un resfriado, bueno, pues la vía de transmisión pues es precisamente esa, ¿no? El que haya partículas y que nosotros las inhalemos. Esa es una de las principales vías. También tenemos las enfermedades zoonóticas que son transmitidas por animales, es decir, pues aquellas que obviamente nosotros al estar en contacto con algún animalito enfermo, pues podemos llegar a contraer, como es el ejemplo de la brucelosis o la leptospirosis. También alergias que se desarrollen por estar en contacto con hongos u otros alérgenos. Entonces, hay que tenerlo también en consideración porque son de las principales enfermedades biológicas que nosotros podemos llegar a tener si estamos en contacto con estos agentes biológicos. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Bueno, pues en primer lugar tenemos toda la cuestión de la higiene, en donde nosotros mismos debemos estar realizando una correcta higiene de manos o un correcto lavado de manos. ¿Para qué? Para que nosotros como profesionales de la salud no seamos esos fomites o esos transmisores de enfermedad, no solo a nosotros, sino también a nuestros pacientes. Ustedes saben que en un ambiente hospitalario, en un ambiente de una clínica o de un centro de salud, pues obviamente vemos a demasiados pacientes. Entonces, lo que debemos de hacer antes de verlo y al terminar la revisión de ese paciente,
pues es lavarnos perfectamente bien las manos, como lo indica o ustedes lo pueden visualizar en el cartel, para que con ello pues disminuyamos el riesgo de transmisión de ciertas enfermedades. Otro de los puntos pues es la vacunación, el que nosotros contemos con todas las inmunizaciones necesarias. Lo más frecuente para nosotros los trabajadores de la salud es la vacuna contra hepatitis, la vacuna contra influenza, la vacuna contra COVID, ahorita que la tenemos, y bueno, pues obviamente todo eso disminuye el riesgo de que nosotros nos lleguemos a enfermar. Y vean cómo aquí también algo sumamente importante, pues es el equipo de protección personal, el uso de los guantes, de las mascarillas, de la ropa que nos vaya a proteger. Bueno, pues todo eso es necesario para que no nos lleguemos a enfermar. Y bueno, como último riesgo, pues tenemos aquellas enfermedades psicosociales, en donde como ya lo hemos visto o ya lo abordamos en el video anterior, pues nosotros como profesionales a la salud estamos altamente expuestos a ese estrés laboral, a condiciones incluso de acoso o condiciones laborales inadecuadas, en donde pues obviamente se va a ver afectada nuestra salud mental y emocional, y bueno, pues ello condiciona a que tengamos aquellos factores psicosociales. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Insisto, ya lo habíamos hablado en la presentación anterior. En primer lugar, tenemos el estrés, que es la sobrecarga de trabajo, puede darse por una falta de control sobre las tareas que debemos de realizar. El burnout, que quiere decir el síndrome de desgaste profesional. También podemos tener cuestiones de ansiedad, de depresión, que se lleguen a dar por factores laborales negativos de manera prolongada y pues obviamente también por la carga familiar o personal que tengamos cada uno de nosotros como individuos, como personas. ¿Cómo es que debemos de hacer para afrontar estas condiciones de factores psicosociales? Bueno, pues en primer lugar necesitamos una organización del trabajo, es decir, contar con la gestión adecuada de todas las cargas de trabajo que tengamos, tener una claridad en las tareas, en las funciones que vamos a desempeñar, contar con apoyo psicosocial, que la empresa brinde o tenga aquellos servicios de consejería y apoyo emocional, o incluso que nosotros busquemos ya de manera directa, pues tratar esa salud mental que también debemos de tener nosotros perfectamente cubierta y perfectamente sana, que no es malo ir con un psicólogo, eso hay que dejar de estigmatizarlo, y pues obviamente todos tenemos que tener ese bienestar físico, mental, para que estemos hablando de un completo estado de bienestar en nuestro organismo y pues nosotros como trabajadores no estamos exentos a. También debemos de realizar algunas cuestiones de fomento del bienestar, es decir, contar con programas de salud mental, equilibrio de trabajo, vida personal y demás. Bueno, pues a manera de conclusión, estos riesgos laborales, todos y cada uno de ellos que vimos, los cuatro, van a representar una amenaza significativa para la salud y el bienestar de todos los trabajadores, pero si nosotros tenemos el conocimiento de ellos y lo abordamos de manera adecuada, nos acercamos con aquellas personas gerentes, directivos de cada una de las empresas, bueno, pues va a ser eh, una gran ayuda para que nosotros podamos fomentar esas estrategias de prevención y de promoción para nuestra salud, en donde pues obviamente con los planes o con lo que nosotros lleguemos a realizar, pues todo esto se vea disminuido y pues el trabajador tenga una total confianza de que al desempeño de sus funciones pues no va a estar expuesto a un riesgo extra que nos conlleve a alguna otra situación en el estado de la salud de ellos. Bueno, chicos, les comparto la bibliografía que se consultó para elaboración de esta presentación. Y sin más, pues les deseo una excelente tarde. Les dejé por ahí una actividad que se debe de realizar en el foro, ya con lo que resta de la clase, y la actividad que tenemos de manera semanal. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana.